Hola, muy buenas. Hoy quiero hablaros de una mujer bereber del norte de África, de Melilla, y para mí es la persona que más ha impactado en mi vida en cuanto a, yo qué sé, un carácter extraordinario, de sencillez, de humildad, de, de ser buena persona y sobre todo de tener una fe perfecta. No puedo decir su nombre porque en el círculo que ella se mueve pues está prohibida la fe cristiana. Ella es, como he dicho, bereber, pertenece a esta etnia del norte de Marruecos. Hablan Sherja, que es un idioma que no tiene nada que ver con el árabe. Y ella, siendo niña, por su afán de conocer cosas de Dios, ella sola, porque no la llevaron a la escuela, ella sola aprendió a leer para poder leer el Corán. Ella leía el Corán en español. Ella se crió allí en Melilla, la barriada de los Cuernos, que es una barriada que le llaman así pues porque había muchas cabras. Entonces, en aquella época yo iba hablando a la gente del Evangelio, casa por casa. Mi labor de misionero pues era eso, dar a conocer el Evangelio. Y una de las formas que a mí me gustaba, estuve viviendo en Melilla 4 años y medio, y una cosa que me gustaba mucho era llamar a la puerta y la gente que salía pues le hablaba, le leía. Y fui a esta barriada de los Cuernos, que yo vivía muy cerca, y entonces abrió ella la puerta. Hola, muy educada, muy amable. Y le digo, mira, me gustaría leerte unos textos del Injil, el Evangelio. Y me dijo, ah, pues estupendo. Y entonces me puse a leer el Sermón del Monte. Si alguno te hiere una mejilla, ponle la otra. Y dice, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si te obligan a llevar carga una milla, ve con el dos. Y bueno, cosas del estilo. Cuando ya termino de leer el Sermón del Monte, levantó la cabeza y ya estaba llorando a lágrima viva, tenía la cara empapada de lágrimas. Y digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué es lo que me estás leyendo? ¿Qué es eso? Digo, este es el Injil, el Evangelio de Sidna Isa, de Jesucristo. Dice, yo nunca lo había escuchado, ¿no? Yo nunca lo habías oído. No, es maravilloso. ¿Por qué a nosotros no nos enseñan eso? Digo, bueno, porque esto no está en el Corán, esto está en el Injil. Tienes que leer el Injil. ¿Te gustaría leerlo? Sí, sí, me gustaría mucho. Yo te voy a regalar uno. Entonces le regalé un Nuevo Testamento y ella empezó a leerlo. Empezó a leerlo, empezó a leerlo. Y empecé a ir un día a la semana, iba a su casa, me ponía un té con pastas, con mucha hospitalidad, que es una característica maravillosa del pueblo bereber. Y entonces, cuando ya terminó de leer el Nuevo Testamento, le regalé un libro que se llamaba Creo, luego soy feliz. Y cada vez que iba a su casa, pues me hacía preguntas de cosas que le habían parecido interesantes, cosas que quería saber, profundizar un poquito más. Y un día la encontré diferente, muy diferente. Y le digo, hola, ¿qué tal? Dice, quería preguntarte sobre una cosa que me ha maravillado y quiero saber, quiero que me confirme si es así realmente. Yo le dije, venga, ¿qué es? Dice, es que he leído en este libro que tú me has regalado, habla de cuando Jesucristo muere en la cruz, dice que el velo del templo era un velo azul que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era el templo de Salomón.
Había un lugar que era el lugar santo, donde estaban los sacerdotes. Luego había un velo azul y detrás del velo azul ahí no podía entrar nadie. Estaba absolutamente prohibido. Si alguno entraba, moría. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año con sacrificios de corderos. Y entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, dice el Evangelio que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ras, y quedó abierto el camino al lugar santísimo. Claro, el lugar santísimo simbólicamente es el lugar de la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Ahí no podía entrar nadie. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que nos separa de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, Él carga con todo nuestro pecado. Él es ese velo que queda rasgado para que a través de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que es el Salvador, podamos entrar a la presencia de Dios con los pecados perdonados. Todos, pasados, presentes, futuros, todos nuestros pecados perdonados, salvos una vez, salvos para siempre. Eso es lo que enseña el Evangelio. Entonces ella me quería preguntar si eso es realmente así, como ella ha entendido. Digo, sí, sí, es así realmente. Y entonces me dijo, pues mira, yo estaba aquí en mi casa, tenía un salón, que era donde recibía las visitas, con los asientos acolchados, como los tienen ellos, con muchas alfombras. Y me dijo, y entonces yo, cuando leí esto, yo dije, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador, Hauli Allah, el Cordero de Dios. Y, y yo, dice, yo sentí la presencia de Dios, yo sentí que Dios estaba ahí, estaba feliz, feliz. Y yo me acordé de la experiencia que os he contado, la misma experiencia. Tuvo ella allí en Melilla años después que la que yo tuve en Barcelona. Y ella me hablaba de un gozo, de una felicidad. Y bueno, pues le dije que sí, que así era. Jesucristo es el Haul de Allah, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es nuestro Salvador. Y que Él nos ha abierto el camino a Dios. Y ahora, aunque somos pecadores, por la sangre de Jesucristo podemos entrar a la presencia de Dios. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, es nuestra hermana en la fe, nuestra hermana en Cristo. Y le tengo mucho cariño, no me olvido de ella. He sabido, la he vuelto a ver años después, me fui de allí y seguí en otros lugares. Y he sabido que ella ha hablado a mucha gente de su fe, del Evangelio. Ha tenido problemas, ha tenido dificultades, pero en secreto incluso pues ha ido haciendo esa tarea de testimonio. Así que yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? He pasado muchas dificultades en la vida, muchas luchas, conflictos, pero eh, personas como esta querida hermana Bereber te suple todos los padecimientos y todas las aflicciones que hayas podido pasar. Que Dios os bendiga.